Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces Valientes, donde las historias reales se convierten en guías para aquellas personas que necesitan un cambio en su vida. Hoy tenemos una invitada que no habla de cuentos de hadas, sino de mujeres reales, valientes y determinadas. Hablaremos de su transformación, de mentalidad, de acción, incluso cuando parece que nada tiene sentido. Si alguna vez te sentiste atrapada en una vida que no te representa, esta conversación es para ti, porque conformarte no es egoísmo, sino amor propio. Bienvenida, Aza. Hola Hola, Mar, Aza. ¿cómo estás? Oye, muchísimas gracias por la invitación a tu podcast. Es un gran honor para mí estar aquí y, y nada, contar un poquito de mi historia, que la verdad ha sido una locura. Bueno, gracias a ti por aceptar esta invitación y por aceptar abrir tu corazón aquí delante de nuestros espectadores para que puedan hacer una transformación como tú hiciste, que al final, como tú bien dices, es algo duro, pero necesario para esas personas que no viven como quieren vivir. Bueno, una de mis primeras preguntas es algo que hemos tenido en común, que fue nuestro mentor, Yados. Sí, sí. Bueno, yo sé que tú ya has pasado momentos con él, tú has estado con él en persona, has ido a su mastermind. Entonces, me gustaría que nos dijeras qué destacarías de Yados, por ejemplo, en persona o algún momento que destacarías con él. Pues mira, para mí, yo sé que hay muchísima gente diciendo todo tipo de cosas de mi mentor, pero al final él fue la persona que me abrió los ojos, la primera persona, fue el primer mentor. En realidad, antes de conocer a Yados, yo ni siquiera sabía lo que era un mentor, la palabra mentor, o sea, no estaba en mi vocabulario. Y yo conecté muchísimo con él por una cosa, por la claridad que tenía al hablar. Y yo he tenido un problema durante mucho, bueno, no es que sea un problema, sino que muchas veces me han intentado callar durante mi vida diciéndome, no tienes que decir todo lo que piensas, cuidado que puedes ofender, bla, bla, bla. Total, conozco hallados que literalmente habla sin filtros y yo digo, este es de los míos, literal, y me quedé pues muy enganchada a todo su contenido y ahí estaba en un momento dado de mi vida muy curioso, bajo, digamos, y, y fue como, ah, pues esto es lo que tengo que hacer, dejar de fumar, dejar los malos hábitos y enseguida empecé a vivir todo eso que él decía, la claridad mental y demás. Y bueno, no le conocía en persona, pero ya cuando hace su primer evento aquí en Madrid el año pasado, que es que literalmente estaba pensando en ello esta mañana, que es que justo era por estas fechas, creo recordar que era el 18 de mayo. Y ahí le conozco en persona y en una persona súper cercana, como completamente real. Y eso me encantó. Luego le volví a ver en Miami y igual, diría lo mismo. Es una persona súper cercana, natural, se siente como una energía muy amorosa. A veces algo bastante diferente de lo que otros pueden ver solamente a través de las redes sociales. Así que yo para Totalmente. siempre le tendré una gran admiración. Y un gran respeto. Agradecimiento también, porque gracias a él empezó mi transformación. Es que realmente tienes ahí un punto que has dicho de la gente habla y en verdad no conocen. O sea, muchas veces jugamos algo que ni siquiera nos hemos parado a ver por qué esa persona es así o por qué hace eso o por qué, ¿no? O sea, el porqué de cada cosa. Totalmente, totalmente. Si no conoces a alguien, no puedes juzgar. Y cada uno de todos Y juzga acorde a su estado mental. Bueno, él lo totalmente. dice siempre. ¿Y recuerdas algún momento clave con Yados que impulsó tu crecimiento o que te hizo ver, no, pues otra forma de ver las cosas? ¿Algún momento que dijiste tú, ostras, esto es lo que me ha impactado o me ha llegado de esta forma? Bueno, para mí muchísimas cosas, pero sobre todo al principio, porque de verdad, mi mente funcionaba totalmente diferente. No, honestamente yo no me enteraba de nada. Nunca había leído un libro en mi vida. Y claro, que venga un personaje así que de repente admiro y diga esto, lo empecé a hacer sin cuestionar absolutamente nada. Y, y sobre todo el dejar los vicios, porque de verdad que yo bebía muchísimo y no solo bebía, de todo. Tomábamos pastillas para dormir, pastillas para ¿cómo se llama? Para la ansiedad,
bueno, de todo, eso mezclado con alcohol, con Madre mía. vapor, con de todo. Y fue dejar eso que empecé a sentirme muy bien. Entonces, eso para mí principalmente fue lo más que me impactó. Y luego que él tiene una forma de explicar las cosas muy sencilla, porque al final ahora está hablando muchísimo de la Biblia y demás, que es algo con lo que yo he crecido toda mi vida, pero yo nunca entendía nada, porque mis padres solamente leían la Biblia y ya está. Pero es que él coge y lo explica de una forma muy sencilla y ahora es como digo, ah, vale, ahora lo pillo. Sí, en verdad, lo explica todo como para niños, como para que lo entendamos a la perfección. Sí, sí. Se me corta un poco tu imagen, no sé si tú me ves bien. Yo a ti te veo muy bien. Quizás me mueva. A ver, ahora mismo te veo bien, pero se me va cortando como cuando hablas, ¿sabes? Ah, pues no sé. ¿Será mi wifi, quizás? Yo lo tengo a tope y tú también, A mí ¿no? también. Sí, Bueno, vamos a sí, seguir y lo que sea. a ver si va mejor. Vale, bueno, y después de contarnos la historia, que al final pues ya es una persona que tanto a ti como a mí, como a millones de personas nos ha ayudado a abrir los ojos, o sea, realmente, porque como tú dices, yo tampoco sabía lo que era un mentor hasta que lo conocía a él, o sea, no sabía que podíamos aprender de otras personas porque nos habían enseñado como que aprender es rebajarnos, no a alguien, y realmente cuando tú aprendes de otra persona están ganando en la vida. Pero bueno, al lado de tema ya dos, me gustaría que nos dijeras cómo te describirías tú hoy en día en pocas palabras. Pues, bueno, soy Azara Elevia y soy una mujer que ha salido de vivir en una comunidad cerrada, completamente cerrada. No diría religiosa, porque ellos, según ellos, no son religiosos, pero era una comunidad cerrada y salí de ahí a vivir en completamente libertad, en pura libertad. Y bueno, he pasado por muchísimas etapas, he vivido todo lo que os podéis ni imaginar, hasta finalmente empezar mi transformación y ahora mi misión es ayudar a otras mujeres a que realmente a través de una correcta mentalidad, unos hábitos y, y una imagen coherente van a poder vivir la vida de sus sueños. Y ese es el proyecto que tengo ahora mismo entre manos y Qué pues no bonito. sé, no sé. Vamos, como una mujer, ¿no? Que a través de su transformación, pues quiere ayudar a renacer a otras mujeres que también lo necesitan en este momento. ¿Y tu vida antes de tu cambio? O sea, ¿cómo era? Si nos has dicho que bebías, salías de fiesta, pero tú realmente, ¿cómo te sentías? O sea, ¿tú te parabas a pensar en cómo estabas, si lo que hacías te gustaba, emocionalmente? Lo curioso es que si me paro a pensar, yo creía que estaba viviendo la mejor vida. Eso era lo más. Tengo total libertad, viajo donde me da la gana, cuando me da la gana. Y yo realmente creía que estaba bien. Y cuando empezaron los episodios de ansiedad y demás, realmente yo no sabía por qué era. Y había como ciertos problemas familiares con mi hermano que como yo tampoco ni siquiera lo ataba, yo no creía que tenía nada que ver, no sabía muy bien lo de la ansiedad, yo creía que era, pues, no sé, algún mal de amores que me dio demasiado. Pero yo, es que realmente yo ni siquiera sabía cómo funcionaba la mente, pero en absoluto. Ya cuando fui entendiendo un poco, dije, ah, pues claro, quizás es acúmulo de cosas, no es que te venga un ataque de ansiedad por algo que pasó ahora, sino un acúmulo de un estado mental durante mucho tiempo. Y realmente, a ver, yo no me daba cuenta que estuviera mal, yo pensaba que estaba muy bien. Ahora, si me paro a pensar, digo, hombre, también no estaba, porque si tenía que tener que beber todo el tiempo siempre cuando saliéramos y yo creía que eso era, pues, bueno, normal, pero es que llegó un punto que es que bebíamos al mediodía, a la noche, a veces belinis para desayunar. Llegó, se fue un poco de las manos. Y es Te más, entiendo, te entiendo. yo analicé el año, el 2023, y digo, empezamos, bueno, tomándonos una botella de vino a la cena y es que acabamos tomándonos dos o tres y al mediodía también y en los viajes, inclusive al desayuno era un sin parar. Entonces, bueno, yo emocionalmente, yo no me paraba a pensar, esa es la cosa, yo nunca pensaba. Siempre estaba haciendo algo, viajando, o bebiendo, cenando con gente, entonces
no pensaba. Y si estaba sola en casa me ponía música o películas. Entonces al final yo nunca me paraba a pensar si estoy bien o no estoy bien. Y si me venía algún tipo de mini depresión, se me pasaba al momento porque tenía mis formas de, digo, "Ah, vamos a tomarnos un vino y ya verás que se nos pasa esto en un momento". Y así me evadía y no pensaba, no, no, Para nunca lo que pensaba. realmente no, como muchas mujeres hacen hoy en día, vivías en piloto automático, sin conectar contigo y sin ver realmente cómo te encontrabas y de por qué venía esa ansiedad o por qué podía venir algún pensamiento negativo que te venía de vez en cuando. Que es lo que tú, ¿no? Ahora mismo intentas hacer con esas mujeres, ¿no? Que vivan el presente, vivan el ahora, ¿no? Porque me gustaría que nos explicaras un poquito cómo va a funcionar tu comunidad o qué es lo que intentas cambiar en esas mujeres que acuden a ti. Básicamente lo que puedo enseñar es lo que yo he vivido, nada más que eso. Y al final yo estaba completamente dormida, no me enteraba y creía que eso era la vida, creía que eso era libertad, pero en realidad eso era libertad disfrazada, porque al final, vale, somos jóvenes y a lo mejor no nos damos cuenta, esto fue más o menos de los 20 o bueno, de los 16, pero ya cuando empecé realmente a vivir lo que yo creía que era libertad, pues no sé, de los 23 a los 27 más o menos, viajaba. Siendo mujer, pues es muy fácil, siempre te invitan aquí, allá, a todas partes, y yo me podía pasar la vida así. Pero claro, hay que pensar en que algún día ya no vas a tener 22, 23, 24, se te acercan los 30 y que te vas a pasar la vida así, realmente sin ni siquiera ningún negocio que funcione de verdad. Luego, yo lo vi venir. Yo dije, me voy a encontrar con 30 años o 35. Yo, el 30 era como digo, como con 30 años no tenga mi empresa, no sea esa empresaria de éxito que siempre soñaba, ahí sí que me va a entrar una depresión bastante grande y no sé lo que voy a hacer. Porque, no sé, lo veía así como una montaña muy grande. Entonces, lo que quiero ayudar a las mujeres ahora mismo es a despertar. A despertar, a darse cuenta que si siguen así, pues no van a llegar a ningún lado y que tienes que tener la mentalidad correcta también para poder vivir esa vida que quieres Totalmente. y no... Y ya que no, o sea, nos has comentado que nunca te parabas a reflexionar sobre cómo vivías o por qué en algún momento te venía algún punto de ansiedad, ¿no? O cualquier cosita así. Pero realmente, ¿cuándo fue el momento que tú dijiste hasta aquí? O sea, porque, claro, no lo pensabas nunca, pero hubo un momento que tuviste que pensar, oye, no puedo más, no puedo estar así. O sea, ¿cuál fue ese momento de inflexión que te hizo dar el paso a una nueva vida? Pues muy buena pregunta porque mira, yo vivía en mi piloto automático, en mi burbuja, lo llamo yo. Es más, yo era consciente que vivía en una burbuja y yo decía, quiero que mi burbuja nunca explote. Y se lo decía a mis amigas. Y me decían, tú vives en una burbuja, y yo bendita burbuja, que no explote nunca. ¿Y qué pasó? Pues todo el 2023 conozco a un chico y empiezo a viajar con él. Teníamos, no sé, 2, 3 viajes al mes. Entonces nos pasábamos la vida así. ¿Qué pasaba? Que en cada viaje desfasábamos bastante. Pero bueno, era súper guay. Era, era increíble los viajes. Pero claro, después de cada viaje yo tenía que irme sola a Dubái para recuperarme. En plan, una semana de detox, spa, gimnasio, comer bien. Entonces, hombre, no sé si estaban muy divertidos por un lado, pero por otro lado, me estaba realmente cansada. Yo volvía agotada de los viajes. Total, que nos pasamos todo el año así. Y como te dije antes, al principio del año fue degradadamente aumentando los niveles de alcohol y vicios. Yo ya tenía un vaporizador en mi mano, pero 24/7. Y hasta en la cama lo tenía. Y me levantaba en mitad de la noche y fumaba. En fin, así. Y estuvimos así todo el año. Y no solo sus viajes, sino más viajes con mis amigas en las que, bueno, en fin, algunos, digo yo, milagro que estoy viva. ¿Y qué pasó? Que a principios del año pasado, 2024, yo visualicé mi año, como todo el mundo se pone sus metas y sus cosas, y yo dije, este año va a ser como el del año pasado. Y yo visualicé cada mes, yo dije, a ver, ¿dónde vamos a ir cada mes? ¿Y a cuántos conciertos vamos a ir? ¿Y a cuántos destinos? Yo ya me había programado todos nuestros viajes maravillosos. Y llegó febrero y pasó algo
gordo. De repente, de la nada, en mi burbuja, en mi mundo de Yuppie, mi novio me sienta súper, súper serio después de un fiestón que habíamos hecho y me empieza a hablar, vamos, como si se acabara el mundo, de serio, y digo, nunca lo había visto así. Pasado. Y me dice, tienes que irte para Dubái porque, no sé, tengo algo que no sabemos muy bien qué es aún. Y lo decía de forma tan seria que yo creía, no sé, tiene una enfermedad tan grave que se va a morir o algo. Pero encima no me lo decía, no me decía el qué era. Bueno, me entró toda una paranoia que no te puedes ni imaginar. Y yo dije, pero si estás enfermo, pues me quedo aquí para acompañarte, ¿no? No, mejor ve para Dubái. Entonces ya me empezaron a entrar otros pájaros mentales. Yo digo, a ver si será verdad, a lo mejor es mentira, ya verás. Por otras experiencias que me habían pasado en mi vida, ¿sabes? Y bueno, ahí fue como un choque de realidad que dije, de repente visualicé todo mi año majestuoso y Te ahora habías se fumado. había acabado. Explotó mi burbuja. Yo digo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Digo, se estará intentando deshacer de mí, me quiere dejar, o no sé, o a lo mejor de verdad está enfermo y se va a morir, o no sé. Se me derrumbó todo el mundo. Y encima yo no tenía trabajo en ese momento, realmente. Y yo tenía un piso en Dubái, pero que se me estaba acabando el alquiler. Yo ya me había hecho toda la idea que vengo a Madrid a vivir con él. Yo ya había visualizado mi año y ahora tenía que buscar un plan B, a ver qué hago con mi vida. Sí, Te dio esto un era. choque de realidad. Y no solo eso, sino que yo le quería muchísimo. Y digo, no sé, me empecé a imaginar si se muere, si no se muere, si realmente me quiere dejar, bueno, en fin. Y estuve muy mal, pero muy mal durante una semana, recuerdo, no comí nada. Y me fui para Dubái llorando, y llego a Dubái llorando, y más llorando, y le digo a mis amigas, no quiero ver a nadie, nadie, no quiero ver a nadie, absolutamente nadie. Y todos, ¿qué te pasa? No sé qué. Yo me encerré en mi casa y ahí apareció Yados. Yo con mi móvil, ahí llorando como una idiota. Pues apareció Yados y vi un vídeo y otro y digo, wow, wow, no sé qué, esto es todo lo que tengo que hacer, tengo que levantarme a las 5 de la mañana, tengo que leer libros, tengo que... Y inmediatamente se me pasó la depresión que tenía y empecé a hacer eso. Y me empecé a levantar a Fíjate. las 5 de la mañana, a leer, tal cual. Y bueno, no pasó mucho tiempo, mi novio se enteró de mis nuevos hábitos y él hizo las pruebas que tenía que hacer y demás. Y bueno, resultó que no fue nada grave. Y nada, pasaron 2 semanas y me dijo, vuelve, vuelve, vuelve. Total, vuelvo a España y él no se imaginaba, pero literalmente lo vio con sus propios ojos. Yo levantándome a las 5 de la mañana, leyendo, y no me lo puedo ni creer. Y él encima había mandado para Dubái porque él creía que nosotros juntos jamás íbamos a tener buenos hábitos, porque nunca los hubo. Pero yo le dije, yo he sido súper fit, he sido fitness, he salido con personas fit y de verdad que sé muy bien lo que es una vida tranquila y si necesitas lo hacemos. Pero claro, él no se lo creía. Y él me dijo, no, 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 ve para Dubái. En realidad era que él creía que no, que era imposible, que nuestra combinación juntos siempre la acabábamos liando. Y ahora que vio los nuevos hábitos, él también los estaba haciendo por su propia salud, pues ahí empezamos a vivir esa vida y, y es más, empezamos a inclusive conocernos mejor, a llevarnos mejor, a entendernos, a hablar. Antes no hablábamos, antes bebíamos y ya está. Y ya está. Y se pasaba el Para mí fue problema. el punto gordo. Para mí fue muy duro, realmente. Que bueno, tampoco duró tanto, porque yo realmente pues siempre supero las cosas bastante rápido, pero sí, fue como una semana, dos de realmente digo, ¿qué hago con mi vida? Y ahí apareció Yados. Así fue. Y que realmente todo esto vino, ¿no? Por un cambio y mejorar una pareja, que realmente también fue por eso la decisión, ¿verdad? Al final la decisión fue porque, pues no sé, la verdad, yo me puse a ver los vídeos de Yados y a hacer lo que él decía. Y al hacer lo que él decía, empecé a experimentar lo que él decía que ibas a experimentar. Claridad mental, em, te vas a sentir mucho mejor. Y es verdad, me empecé a sentir mucho mejor, a pensar, yo no pensaba. Y empecé a leer los libros que nos recomendó y esos también me empezaron a abrir los ojos y la mente. Empecé a descubrir que tengo una mente que sirve para cosas. Y ahí empecé como a entender un poco cómo funciona la vida. Bueno, para mí fue una locura
más astuto que el diablo. Ahí digo, wow, ahora entiendo cómo funciona el mundo. Yo no, yo de verdad vivía en una burbuja, Ese literal. totalmente es el sistema. Sí, sí, yo vivía en una burbuja. ¿Yo a mí qué me cuentas? Ah, que hemos cambiado de presidente. Vale, ok. ¿Quién es ese? Sí, 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 no, pero de verdad. O sea, y Así es. ahí, mira, contándome esa historia también es como ves, al final un cambio empieza cuando conectas contigo, o sea, porque tú al final tuviste que dejar tus planes, dejar todo lo que tenías planeado, irte sola, encerrarte, y ahí entonces fue cuando descubriste que te sentías mejor centrándote en ti, conectando contigo y haciendo unos hábitos que anteriormente nunca, o sea, o habías hecho pero habías dejado de hacer. ¿Sabes? Realmente siempre las personas dicen, no, es que, o sea, nunca llegamos a conectar con nosotros, porque si no, no estaríamos como estamos. Bueno, las personas, nosotras ya hemos hecho ese cambio, ya estamos en otro camino. Sí, sí, sí. No, literal, a ver, yo nunca me había parado a pensar. Aunque antes tuviera buenos hábitos, eran solamente hábitos fitness y ya está. Yo iba al gimnasio todos los días, pero luego salía, viajaba, no pensaba, no sé, vivía en otro hemisferio. Pero en ese momento es que para mí fue muy duro, porque yo pensaba, este es el amor de mi vida, ya está, vamos a construir algo juntos. Y yo, generalmente antes, como estaba un poco perdida, pasaba toda mi vida en el amor. Y cuando se acababa el amor, se me derrumbaba el mundo. Y eso pasaba una y otra vez y una y otra vez. Y ya esta era como la definitiva. Yo ya con este voy a estar el resto de mi- Nunca me he entendido tan bien con alguien. Y de repente, digo, ya está, otra vez. ¿Ahora qué? Y empiezo a Y recordar todos los momentos bonitos. Y yo, no puede ser que esto se acabe. Y para mí fue muy duro. Y nada, encontrar hallados. Empecé a ver todas las mentorías esas que tenía de una hora, pero estaba tan enganchada, motivadísima. Y yo, a mí, ¿qué me contéis? Ni me habléis, estoy aquí encantada con mi motivación. Así fue. me encanta la historia, porque al final un golpe de realidad a veces nos hace ver quién realmente somos o quién realmente queremos ser. Bueno, te quería hacer, bueno, tú en tus historias, en tu perfil, incluso en tu biografía, tienes una frase que dice, me la he apuntado porque digo, se la quiero decir bien, que es fácil, pero reina no se nace, se entrena. Entonces me gustaría que nos contaras un poco, que nos compartieras cómo desarrollaste esta filosofía y cómo la aplicas tú en tu día. Pues sí, es así. Una reina no se nace. La gente a veces se pone mil y una excusas y, y dice, no, es que tú tienes suerte porque tu genética te favorece o porque, no sé, tu familia fue mejor o peor, o naciste o viviste en no sé qué entorno y por eso tú has llegado a donde has llegado y no es así y vivido en mis propias carnes. Yo he salido sin nada de casa de mis padres con 16 años y me he tenido que currar absolutamente todo desde siempre. Empecé a trabajar con 16 años, empecé a entrenar también con 16 años y al final me he construido y han habido altos y bajos y de todo, y he estado sola en muchas partes y ha habido todo tipo de cosas en mi vida y yo me he tenido que construir. Entonces, eso, ese mito de que, pues, por ejemplo, un cuerpo bonito es suerte o genética, no es así. Es trabajo que te has trabajado. Y lo mismo diría con la mente. Al final, una reina, pues, tiene que entrenar su mente, tiene que tener conocimientos y eso es trabajo constante todos los días. Y no porque hayas Totalmente. nacido en una familia muy, muy bien, pues vas a ser naturalmente reina. No, no. Una reina se construye día tras día con esfuerzo, con disciplina, con constancia. Pues por eso me Totalmente. tengo ahí Al y final son los pilares que tú vas solidificando día a día, o sea, la constancia que llaman, ¿no? O sea, ser constante es lo que va a construir todo, o sea, tu hoy es tu mañana, lo que tú hagas hoy es lo que vas a sembrar y vas a recoger mañana. Y luego, ¿qué estrategias le recomendarías a esas mujeres o a esas personas para mantener una mentalidad positiva y enfocada, incluso en esos momentos no de incertidumbre, que no estás bien contigo misma, pero tú cómo mantienes esa mentalidad tan enfocada en tu trabajo, en tu comunidad, en tus mujeres, en tus chicas? primero pues tienes que darte cuenta de dónde estabas y a dónde no quieres volver nunca más. Eso para empezar.
Y luego apoyarte de una comunidad, en un entorno, una mentora, un mentor, que realmente en esos momentos de bajón puedas acudir allí. Porque a mí eso es lo que me ha funcionado. Yo, al principio sí que es una fase de motivación, que todo es muy genial, todo nuevo, pero la motivación se acaba. Entonces, el tener ese mentor o esa mentora ahí siempre, pues ayuda muchísimo. Y luego siempre recordar dónde estabas y dónde no quieres volver, para no volver a acabar así. Y tener tu visión. Al final, tienes unas metas y sabes a dónde quieres ir. Y entonces, cualquier cosa que no te acerque a tus metas, pues no lo hagas o no es por ahí. Entonces mi estrategia es apuntar, recordar mis metas todos los días, todas las mañanas. Cuando tengo un altibajo, recordar dónde estaba, dónde no quiero ir y a dónde sí quiero ir. Y apoyarme de ese entorno positivo que creas una vez que entras en este mundo. Totalmente, al final el entorno es lo que va a marcar la diferencia. O sea, es que es increíble lo que te puede hacer un entorno. Luego, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado tú y cómo lo has superado? ¿Últimamente o antes? El que tú quieras, el primero que te venga a la mente. Que digas tú, y esto me marcó mucho. Hombre, cuando salí de casa de mis padres con 16 años, eso fue un desafío bastante potente. Aunque como era una niña, pues tampoco me enteraba y yo era como, guau, salimos La aquí. burbuja. Otra burbuja. Yo es que ni me lo pensé. Me dicen, debió de ser súper duro". Hombre, fue duro, sí, pero yo era como algo nuevo. Y así me regía hasta el año pasado que decidí empezar a pensar. Y literalmente me han pasado muchas cosas, me han pasado muchas cosas. Em, la verdad, por eso me he sentido tan identificada con Yados también, porque algunas veces de esas noches de vicios horribles, pues, hombre, estaba al bordecito de palmarla, ¿eh? Y, y eso fue duro. El irme de casa de mis padres con 16 años también. Y el del año pasado, el susto ese gordo, fue uno de los más gordos. Al final tienes una historia increíble, ¿eh? O sea, yo mira que te conozco, te he visto en persona, te sigo por redes, pero cuando te la cuentan así tan abiertamente, no dicen, wow, qué historia tan impresionante, porque al final muchas veces no nos centramos tanto en el mensaje de una persona hasta que compartimos un rato así, que te estás abriendo conmigo y bueno, y con todas las personas que nos están viendo ahora mismo, y es increíble, o sea, una superación increíble. Me encanta. Luego también me gustaría que no, ya por último para terminar, ¿qué mensaje le dejarías a esas mujeres que están pasando, que son hace 3 años, hace 4 años? O sea, ¿qué mensaje le dejarías hoy para que abran los ojos, hagan ese clic que hiciste tú y puedan hacer una transformación? Mira, yo siempre digo una cosa, tenemos una sola vida. ¿Y cómo quieres llegar al final de tus días? ¿Arrepintiéndote de todo lo que no hiciste o contando a tus nietos todo lo que sí hiciste y lo que te atreviste a hacer y a hacer? Por lo tanto, ahora es un momento perfecto porque somos jóvenes, tenemos la energía, tenemos el tiempo, tenemos todo. Entonces, no pierdáis el tiempo en fiestas, en alcohol, en drogas, en todas esas cosas que nos destruyen, sino todo lo contrario. Estamos aquí para aportar al mundo nuestro granito y que no desperdicien el tiempo, de verdad. Y si no saben cómo empezar, que busquen a alguien que está donde quiere estar y que se acerquen cuanto más a esa persona porque esa persona es la que les va a llevar a donde quieren ir. Totalmente. Por ejemplo, mirad, Aza, por ejemplo, que ahora, bueno, que es mentora de mujeres, podéis seguir su contenido, podéis seguirla. Oye, tenéis una afinidad con ella, os sentís identificadas con su historia. ¿Tú eres de mujeres simplemente o hombres también? De momento mujeres porque en realidad es lo que domino y En la sí, área femenina. cada de mujeres, si quiere venir algún hombre, pues bienvenido sea, pero soy mujer y al final lo que he vivido lo puedo enseñar a otras mujeres. Y generalmente eso es lo que me pasaba también. Yados me ayudó muchísimo, pero llegó un punto en el que yo
pues estaba un poco perdida porque no sabía cómo implementar algunas cosas que yo las veía que eran como para que lo implemente el hombre y yo decía, ¿cómo lo implemente? Y como que me faltaba una mujer y ahí encontré pues alguna mentora también que pues se enfoca más en el lado femenino y puedo hacer preguntas más femeninas, pero de momento sí, me voy a enfocar en mujeres nada más. Muy bien, bueno, pues mira, ahora hacer, como esto ya sabéis que somos muy naturales, voy a hacer este final con una historia para Instagram, ¿vale? Aquí para vosotros también que la veáis. Genial. Así, así que bueno, aquí estamos con Azarel, mentora de mujeres. Este es el final de esta charla entre mujeres en este podcast de Voces Valientes. Bueno, Aza, muchas gracias por venir, por estar con nosotros, por compartir tu historia con el corazón abierto. Y wow, me ha encantado, una historia increíble que es, o sea, si no nos seguís aún en el podcast, seguirnos porque esta historia tiene que ser escuchada por todas esas mujeres que necesitan hacer una transformación y un cambio en su vida. Muchas gracias, Aza. Muchísimas gracias a ti, Marta. Pues nada, este es uno de los otros episodios que tenemos. Bueno, voy a dejar de grabar por aquí.